Bienvenidos al hogar de los shipeos absurdos y las teorías imposibles. Somos Nime y Liara y ya estamos aquí una semana más para abriros las puertas de la librería Mamarracha. Hoy venimos a hablar de algo que se ha pedido, que nosotras teníamos ganas de hacer, que muchas veces se entra un poco en el debate en redes de es que leéis mucho ya no con nosotras directamente, ¿no? Pero leéis mucha autora internacional y tal, pero pasáis de los de aquí. Eso es mentira. Entonces, vamos a hablaros un poco de autores que hemos leído, autoras, remarco, que hemos leído, ¿vale? Sabemos que hay muchísimos más. Hay muchos que tenemos en el radar que no hemos leído todavía, pero hoy vamos a hablar de gente de la que podemos dar una opinión, porque sí, nos sirve de mucho. Yo te digo, quiero leer a esta persona, jiji, jaja, pero no la he leído, no sé si luego me va a gustar. Entonces, ese es un poquito el plan de hoy, ¿no? Sí, se puede hacer en un futuro una parte 2.0 de, oye, he seguido leyendo nacional, te recomiendo a más autores, una sección de Sí. lo que nos habéis recomendado vosotros, etc. Por eso, no os enfadéis si hay muchos autores que no están aquí. Sabemos que hay muchísimos más y que son muy guays, simplemente que nosotras todavía no les hemos echado el ojo, ¿vale? Eso. Sí. Entonces, vamos a tocar primero un poquito el tema de las editoriales aquí en España, ¿vale? Porque es verdad que últimamente estamos viendo estos últimos años un despunte bastante grande de lo que son o sea, editoriales que apuestan por autores nacionales. Y después de hablar incluso con varias editoras y demás, nos hemos dado cuenta de esto, ¿no? De que se está promocionando bastante lo que es traer de autores nacionales, ya no solo gente súper conocida de toda la vida, sino gente nueva. Hay muchas editoriales que están apostando por hacer debutar a autoras nacionales. Hay, por ejemplo, Umbriel tiene un catálogo enorme de autoras nacionales, Faeris cada vez tiene más también. Entonces está muy bien y es muy bonito ver que hay editoriales que se la están jugando y están apostando por esto, a pesar de que hay otras editoriales que a lo mejor no publican nada de nacional y no diré que no pasa nada, pero bueno, cada uno tiene sus targets y demás, pero es verdad que hay muchas editoriales que no es que publiquen poco, es que no tienen catálogo. Por ejemplo, creo que Hydra no tiene a nadie nacional en el catálogo. Hay sellos como, por ejemplo, creo que Nova tampoco tiene publicación nacional, me quiero arriesgar a decir. Creo que Sí no, que en pero bueno, Penguin en otros dentro de lo sellos que sí. cabe, Penguin en muchísimos sellos sí que tiene, entonces Exacto. creo que simplemente Nova es que se dedica a ciencia ficción y fantasía pura y ya está. Pero Hydra es cierto que es una editorial que es esa editorial, no hay más sellos y han decidido pues Ujú. no tener catálogo nacional. Igual que han No vamos decidido a no tener juzgar. ebooks, no juzgamos. Ahí son No decisiones juzgamos, empresariales. Pero bueno, cada uno con lo que suyo. son poquitas las editoriales que no están apostando por autores nacionales. Mm, Es cierto que y no está hemos muy bien. metido este tema aquí, pero lo voy a sacar. También hay muchas autoras ahora nuevas y autores que vienen del mundo Bookstagram, y es así, porque hay mucha gente que se ha hecho el canal de Bookstagram porque su sueño era escribir, o le ha venido bien, o después de hablar de libros se ha dado cuenta que quiere escribir. Entonces es cierto que un poco gracias a esa plataforma que ya tiene seguidores, ya tiene gente a la que le interesa tus reseñas, pues también hay muchas editoriales que se están fijando en esta gente y están publicando a gente pues que al final viene de eso, de empezar a reseñar como esta y como yo, de no nos lo preguntéis en comentarios, no vamos a escribir ningún libro Liara ni yo, ¿vale? Eh, porque a día de hoy aún nos siguen llegando y nos siguen preguntando. A nosotros nos gusta hablar de libros, no nos gusta escribirlos. Pero bueno, que hay mucha gente que sí que se hizo el canal pues para darse un Sí, poquito a conocer y como reseñaban y tal, no sé qué, y ahora han dado el salto a publicar. Pero bueno, sí, hablaremos de pues hay el alguna que mejor, hemos pues hay leído. el peor. Exacto. Entonces, algunas de las diferencias principales, ¿vale? Para que entendáis los que a lo mejor no sabéis tanto cómo es el proceso de edición de un libro. Entonces, las diferencias principales es que cuando tú como editorial fichas a un autor internacional, al final tu trabajo, o sea, todo el trabajo de corrección y de acompañamiento a ese autor, en caso de ser un autor un poquito más pequeño, ya está hecho. Entonces, la diferencia principal es que cuando tú como autor nacional fichas con una editorial, el trato va a ser mucho más directo que si fuera internacional, porque con el internacional lo único que hacen es decir, vamos a pagar los derechos de tu libro, vamos a hacer la traducción, vamos a corregir y editar esa traducción, pero el trabajo base ya está hecho. En cambio, con los autores nacionales hay un proceso mucho más de acompañamiento al autor, de, oye, mira, con los editores directamente de esta parte de aquí, cámbiala, esto podrías modificarlo, aquí podrías darle más intensidad. Es como que están mucho más acompañados y creo que es muy bonito el ver cómo algunas editoriales acompañan tanto a sus autores, tanto en la Sí, previa de la producción del libro
como después en el lanzamiento, dándoles eventos, porque estamos viendo muchos eventos en los que están trayendo autoras nacionales, que está muy guay. Y no sé, me parece muy bonito que haya tanto. Hace poco estuvimos hablando con Marina Mena de este tema también, que nos estuvo comentando el acompañamiento que ellos daban y en lo que apuestan por estos autores, y es muy, muy guay. Así que ya sabéis, si queréis publicar alguna vez, que sepáis Sí, que una de las partes buenas de ir con editorial es esto. que quizás el primer libro ya está prácticamente hecho, porque al final un primer libro tú ya lo has tenido casi que escribir entero y se lo pasas a y la editorial pues te corrige lo que ya está hecho o a lo mejor le has pasado dos cuartas partes del libro, lo que sea, pero pensad que si tú gustas, la editorial también quiere crearte una carrera, que hay veces que aunque el primer libro no sea súper mega exitoso, la editorial apuesta por ti y te dice no pasa nada, vamos a por el segundo. Y ahí en ese segundo es cuando ya, claro, tú la idea, el libro no está escrito, porque tú ya empiezas de cero, entonces ahí también es cuando el editor te acompaña muchísimo en todo este camino de darte ideas. Al final son gente que han leído una barbaridad de libros, que están en la tendencia, que están todo el día en el mundo editorial, tanto inglés como español, están viendo a 2 años vista. Entonces, el tener a esa persona que te aconseje y que te diga, oye, pues mira, tira más por aquí o tira más por allá, eso es una cosa súper, vamos, que es que no, ojalá lo tuviera todo el mundo, ¿no? El tener acceso Mm. a, pues, a un poco como, es que iba a decir como un sensei, ¿sabes? Como un maestro que te guíe un poquito en Sí, eso y que, no, que al final el libro lo escribes tú. Pero claro, tú puedes pensar, quiero hacer este cliché o quiero hacer no sé qué y que la persona te diga, oye, y a lo mejor si tiras por ahí y creo que quedan cosas muy guays. Y sí que es mm, cierto que quizás las editoriales en España apuestan más por esto porque es algo más barato, entre comillas, porque tú para publicar a un autor español es mucho más barato que comprar una barbaridad de derechos en inglés, pero a la vez es como tu proyecto, tú lo vas acompañando, tú vas asesorando, entonces tiene mucho más trabajo para el editor de tener que estar pues revisando manuscrito y otra vez revisar el mismo manuscrito. Entonces tiene como sus pros y sus contras, ¿no? Es más barato para las editoriales, pero también les dan más faena al editor exacto. y a todo lo que es el equipo. Entonces, pues eso. No sé, yo Sí, que a veces veo. se dice mucho lo de: "No, es que como es nacional no tienen que pagar derechos porque el libro vale lo mismo". Bueno, porque el trabajo al final hay un trabajo detrás, Claro, no me entonces es cuesta normal. tanto el proyecto en sí de inicio. Pero bueno, luego tú tienes tus royalties, tienes tus historias y luego También es el verdad equipo tiene que estar ahí mucho más encima que con una también es verdad traducción que que sí, corriges y ya que está. cuando tú pagas como editorial derechos de un libro, pagas más respecto a lo que ese libro lo ha petado fuera de aquí. Entonces, si tú vas con un autor nacional, tú vas a ciegas, entre comillas. Tú puedes Mm, confiar te muchísimo en el proyecto de arriesgas. esa persona, pero no tienes unas ventas previas de decir: "Mira, en Estados Unidos este libro ha vendido más que a saber el qué". Claro, es diferente. Entonces, simplemente era un poco por aclarar el tema Sí. de, no significa que como es más barato, vaya a ser todo más barato. Y luego que es muy chulo que hay muchas autoras españolas que ahora las están promocionando, por ejemplo, mucho en Latinoamérica y las están Mm, llevando a hacer ferias de libros, a firmas, a dar charlas, que también me parece muy chulo que las están externalizando también. He visto que, que algunas les han traducido los libros en Alemania o les han traducido los libros mm, en ruso, que dices, jolín, qué guay, ¿sabes? Que cojan tu libro y te lo traduzcan a X idioma. Entonces, que sí que también están moviendo ya no solo el que sean promovidas aquí en España, sino que para están saliendo más hacia agentes de afuera. Latinoamérica para que compren los derechos también y puedan publicarse pues, más libros en Latinoamérica, que además, pues quizás hay que adaptar un poquito la traducción, pero es mucho más fácil, ¿no? Que tener que traducirlo Mm, 100% a otro idioma. Y eso, y en países de Europa, como Alemania, Rusia, tal, también se están traduciendo un montón de libros mm, españoles. O sea que estamos ahí expandiendo un poquito el mercado español, que hasta ahora siempre ha sido en plan, autora, te quedas en España y de ahí no sales. sí, Quizás gracias totalmente. al tema de Mercedes Ron, que con culpa mía y con todas estas historias que se ha lanzado Que muy se esté apostando más. internacionalmente, le han hecho la serie ahora con actores, creo que ingleses o estadounidenses, y es Mm, como que mucha gente, como de todo el mundo, está conociendo sagas españolas y cosas así. Quizás también ha dado el pistoletazo de salida a que más autores y autoras españolas pues tengan ese crecimiento internacional, ¿no? No sí, sé. es posible. Sí, porque antes de esto así, sí que antes, pues yo qué sé, los libros de Laura Gallego tienen que estar traducidos a saber a cuántos idiomas. Los de Carlos Ruiz Zafón sé que también. Que por cierto, acabo de recordar que no está en esta lista, pero bueno. Carlos Ruiz Zafón, ¿vale? Para todo el mundo. Pero bueno, que sigue. Es verdad, sin ir más lejos, creo que a Catherine le tradujeron algún libro también fuera de Me aquí. suena. A Marina Atena sé que le tradujeron libros en ruso. O sea, está muy guay.
Está muy guay que también se vaya quitando un poco. Cliché es más parte de nosotros desde aquí, desde España, pero ha pasado un poco siempre como con el cine y las series, ¿sabes? Que hasta hace poco siempre era como, el cine español es malísimo, las series españolas son malísimas. Y cuando te pones a indagar te das cuenta de que realmente hay cosas muy buenas. Yo he leído a mucha gente decir, no, es que no leo nacionales porque es que son malísimos. Bueno, Cari, te habrás leído Hay uno de a lo mejor, todo, ¿sabes? como internacional, pues hay de Claro. todo. Así que bueno, vamos a tirar a recomendar. Vale, pues nada, os vamos a traer hemos hecho como una selección, ¿vale? Si quieres añadir a Carlos Ruiz Zafón al final. Eh, es cierto que, claro, pensad que a mí también se me había olvidado la primera que os voy a recomendar, que es Laura Gallego, ¿por qué? Pues Se porque nos aunque olvidan los sea míticos. claro, aunque sea mítica y sea prácticamente la autora con la que yo empecé a leer después de Harry Potter, ¿no? Pues ya me enganché a Laura Gallego y es como toda mi adolescencia. Claro, pensad que yo llevo mucho tiempo desconectada de Laura porque no he leído lo suyo nuevo. Mm. Entonces es cierto que hemos pensado antes en los autores que tenemos pues más cerquita, que hemos leído hace poquito, lo que sea, y los míticos así más grandes se nos han olvidado. Pero bueno, no pasa nada, para eso estamos. Entonces eso, estos todos los hemos leído, ¿vale? Hemos leído un libro, hemos leído dos. Aquí Liara tiene mucha más experiencia que yo porque ha leído mucho más nacional que yo, pero bueno, es lo que os traemos. Y quieras que no, o sea, estoy contenta porque de 2 años aquí yo casi no había leído nada de nacional y he avanzado un montón con esto, o sea que estoy muy contenta. Mm. Vale, entonces Y nada, empiezo, no puedo no recomendar a Laura Gallego porque es que es la escritora de mi infancia, de mi adolescencia. Yo recuerdo con 12 años estar leyendo Crónicas de la Torre, bueno, hasta creo que hasta Donde los árboles cantan, me había leído todo lo que había publicado Laura, o sea, publicaba y yo me lo pedía por Navidad o me lo pedía por mi cumple. Y es como un poco el sello de identidad de la fantasía en España, ¿no? Ahora tenemos mm, muchísimas más cosas y ha avanzado muchísimo la literatura y publican a muchos más autores, pero es que hace 20 años, que se dice pronto, prácticamente en fantasía solo estaba Laura Gallego. Entonces, pues eso, es cierto que no somos mega fans de Memorias de Idún, que es como la saga icónica, pero yo el resto de cosas que he leído de ella, hay libros que me gustan mucho y libros que no me gustan nada, o sea, aquí en esta autora tengo de todo, pero Crónicas de la Torre, por ejemplo, si os tuviera que recomendar algo, Alas de Fuego también me gustó muchísimo y Donde los árboles cantan, que creo que es el último que leí de ella, también y además es autoconclusivo, ese me gustó un montón y es de los más nuevos, entre comillas, o sea que hay un poco de todo. ujú. Me gustaría seguir con ella en algún momento, pero es que tengo una lista tan gigantesca de TBR que es como, bueno, tengo a Laura ahí como con mucho amor, que no sé si quiero Ya llegará tu ver momento. mi yo adulta, ¿qué opina de...? Sé que, por ejemplo, Alas de Fuego y Donde los árboles cantan son libros que aunque me los relea ahora me van a seguir encantando porque son muy bonitos, pero, pero eso, y al final es una autora súper prolífica que sigue escribiendo, sigue publicando a día de hoy, o Mm. sea, tiene un par de sagas abiertas y pues eso, muy guay. ¿Por dónde empezar a leerla? Yo es que estoy muy desubicada ya con Laura. Yo os puedo recomendar de los antiguos, pues eso, Crónicas de la Torre es como, además son súper cortos y es como de lo primero que escribió ella. Es muy básico, pero para gente, por ejemplo, que está empezando a leer fantasía, creo que siguen siendo súper adecuados. 13, 14 años, están genial. Y tratan cosas que no son súper juveniles, porque tratan historias tratan la muerte, tratan muchas cosas Sí. que están muy guays. Yo a Las de Fuego es el que le recomiendo a Liara muchísimo, porque es que estoy obsesionada con Sí. ese libro. Tiene un spin-off, pero el spin-off nos da igual. Ese libro como si fuera autoconclusivo y ya está. Caerá en algún momento, Y seguramente en audio, porque está en las plataformas de audiolibro está, así que si el narrador me gusta, seguramente lo escuché. pues ese en audio tiene que estar guay también. Y hasta Y Los árboles el de cantan. los árboles también, El de los también árboles está. además es que también son autoconclusivos, es fantasía, te lo vas a pasar bien, te lo vas a leer o escuchar rápido y no te metes tampoco en sagas súper largas. ¿Sabes? Mm. Entonces esos 3 son los que yo creo que recomendaría. Tiene muchas cosas ahora nuevas que a la gente le están gustando mucho también, pero no os puedo recomendar porque es que no tengo ni idea de ahora cómo está la cosa. Sé que tiene Guardianes de, no sé, tiene el bestiario de Aisling y cosas así, pero me tendría que Mm. poner, la verdad. Mm. Luego, otra ya, por favor, es que si estáis aquí seguramente sabréis de quién hablamos, la conoceréis, ha estado en el podcast, que es Catherine Vega, que es otra autora que ha escrito de todo, escribe muchísimo, o sea, esta muchacha siempre No tiene algo para, entre no para. manos. No para, no, 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 el meme de no para, no para, no para, esa es Catherine, es que no para, de verdad. Y es una autora que tenéis de todo, o sea, tiene ficción, tiene romance, todos los romances creo son con Spicy, creo que menos el de Canciones que te voy a cantar en Helsinki, que es una ficción romántica de estas muy tristes que no he leído aún. Tiene terror, tiene true crime, y una cosa que
caracteriza bastante a Catherine, no sé decir al 100% si lo ha hecho siempre, pero en el 99% de sus libros siempre se inspira en alguien real o famoso o tiene algún cameo. Por ejemplo, en el de Heartbreak Hotel tienes a Elvis, tienes un romance spicy con Justin Timberlake, tienes el de Sunset Strip que hay cameo de Kiss y de otros grupos, tienes toda la gama de serial killers que están inspirados, esto es true crime, con lo cual está inspirado en personajes reales. Tienes el de Corpus Diaboli, que está, o sea, coge la historia de Barbie Kernes y la quema de Iglesias Noruega, que no mete a Varg, pero te crea un personaje que es Varg. O sea, le gusta mucho jugar con Sí. personajes y gente que ha existido en realidad. Y creo, de hecho, que en los que nos faltan por leer estos, los de romance Los de de época, que Versalles. los tenemos pendientes, creo que en esos también se inspira en María Antonieta, en toda la Sí, época de en la Francia. historia. Sí. Sí, entonces, en la temporada 1 del podcast tenéis un recomendando Catherine Vega, que lo hicimos con ella, en el que ella habla más en extenso de sus libros, al menos los que había publicado hasta entonces, porque desde entonces han salido 3, 4, 5 más, no lo sé. Pero entonces, si queréis poneros con ella, yo os recomendaría primero que elijáis el género. Rollo, pues ¿qué me gusta? A mí me apetece leer. Es que es lo bueno que tiene Catherine, que puedes elegir qué te apetece. A mí me gusta el true crime, me gusta el terror, me gusta el romance, me gusta, yo qué sé. O sea, tenéis que elegir entonces. Si hay un tema, una estética o simplemente un personaje, yo qué sé, soy súper fan de Elvis, pues oye, pues a lo mejor puedes empezar por ahí. Lo bueno es eso, que no tiene un orden de lectura como tal. Tú eliges lo que te apetezca leer, el género que te apetezca leer. Y me parece muy buena autora por eso, Mm. porque tienes donde elegir. No es como me digas, yo qué sé, pues sé que con X autor voy a leer fantasía y es lo único que voy a leer porque es lo único que escribe. Catherine tiene de absolutamente todo, así que pues eso, elegir pues según qué personaje histórico os gusta más o qué género y por ahí pues para adelante. Podéis hacer lo que Sí. queráis en el orden que queráis. Muy guay. Vamos a pasar a Patricia Ibárcena, que es autora de Dark Academia en España. Yo creo que se lo dije cuando subimos el podcast, pero yo creo que es la única autora de Dark Academia en España. Puro, puro, yo creo que Em, sí. Puro sí. Y es abogada, es bookstagrammer. Esta, por ejemplo, es una de las que os comentábamos al principio, que empezó a hablar de libros en redes y al final tenía su proyecto de escritura a medias, interesó a una editorial y al final dejó la abogacía, o sea, su trabajo como abogada para dedicarse a escribir y a redes, y todo esto. Y su libro que hemos leído, y el único que tiene de momento, pero enseguida sale el segundo, es Hijos Dorados, que es un Dark Academia inspirado en una universidad estadounidense y de abogacía, que también está muy bien. Tú sabes de abogacía, te quieres centrar en un libro de Dark Academia, pues escribe sobre abogacía, que al final es lo que tú tienes controlado, y luego ya para un segundo libro te pones a investigar más cosas, ¿no? Mm, Entonces, como que mucha parte de estudio y de investigación ya la tenía hecha. Y su próximo mm. libro es Sanctas, que sale pues el mes que viene, pero ya queda muy, creo que queda menos de un mes, creo que quedan 20 días, Sí, a 15 días. principios de noviembre, A ¿no? principios de noviembre sale. Y la verdad es que tenemos muchísimas ganas de leerlo porque nos gustó mucho Hijos Dorados. Y bueno, si Mm. queréis saber más de Patri, tenéis el episodio de Dark Academy hablando del género con Patri en la temporada 2. Yo creo que intentaremos dejar los enlaces aquí abajo, ¿vale? De los vídeos que estamos comentando. Y para la gente de Patreon, pues tenéis el club de lectura de Hijos Dorados que hicimos con Patri comentando su libro, que está muy interesante porque nos cuenta cosas que cambió del libro al final, cómo fue el proceso de escritura. Entonces creo que es un club de lectura que quedó muy chulo. El tener al autor ahí que te cuente, pues iba a hacer esto, pero al final hice lo otro. Creo que está muy guay y la verdad es que tenemos muchas ganas de Sanctas. Y pues eso, para que tengáis también pues gente que ha venido un poco de siempre he querido escribir, al final me hice el canal de redes, gracias a las redes tuve mucha repercusión, porque al final quieras que no, Patri es de las más seguidas ahora mismo en España Sí. en Bookstagram, y lo dejó todo y pues ahora se dedica a escribir a redes y a un montón de cosas, o sea que muy guay. Sí, además, Patri para mí es el ejemplo perfecto de quitar un poco el tabú ese de no, es que viene una editorial, le ofrece escribir un libro a una bookstagrammer y sale como sale. O sea, Patri para mí ya le he quitado la etiqueta de bookstagrammer que escribe un libro. O sea, es escritora y en Hijos Dorados se ve. O sea, tú lees Hijos Sí, Dorados y se aprecia, dices, joder, este es tu libro debut,
me cago en Está todo, ¿qué es muy esto? bien, quiero leer el segundo. Sí, hay muchas más, lo que pasa que os diremos, hay muchas de romance y como nosotras no leemos romance, sino es Claro, rom-com, pues no nos interesa de momento o sea, sus libros y no los hemos leído, pero hay muchas más que están debutando ahora en España y que están siendo muy y grandes. que gustan mucho. Tamara Molina creo que está gustando muchísimo ahora en España, Sí, por ejemplo, que tiene ya 3 libros, o sea, que hay gente que es muy buena también, lo que pasa que de momento no os las podemos recomendar porque, claro, yo digo, no lo hemos leído. leyendo un género que no nos gusta en general, pues claro, es un poco complicado, Mm, pero bueno, que los que os guste sí que os guste el romance, que sepáis que también hay un despunte de un montón de escritoras de romance ahora en España que vienen todas de redes y que también lo están petando. sí. Luego otra también que, no sé, me habréis oído mencionarla 10 millones de veces y media, que es Marina Tenatena. También es bastante versátil, quizá no tanto como Catherine, porque no toca tantísimos géneros, pero también tiene libros de fantasía, tiene libros de terror, thriller, policíaco, también tiene libros más juveniles, infantiles, o sea, también tiene un público de estos, no os puedo hablar porque no los he leído, pero también tiene libros para gente mucho más joven. Pero para mí, en lo que es lo mejor que hace es el thriller, thriller terror, o sea, creo que se le da muy bien crear ambientaciones. Siempre tienden a ser libros bastante cortitos, cortitos, entendamos, 300 páginas, 350, ¿vale? No más allá. Y también tiene muchísimos relatos. O sea, yo a Marina la empecé a leer después de Nos devoró la niebla. Lo que me puse a leer de ella a saco eran relatos, porque cuando aún existía Lectu, que creo que Lectu ya ha caído y ha muerto, tenía muchísimos relatos, tanto gratis como por pago social, como a 1 euro, 2 euros, y es muy buena. O sea, para mí escribir relatos me parece complicado, porque en 8 páginas, 10 páginas, no siempre es fácil transmitir lo que quieres transmitir, sobre todo en terror, y Marina lo hace muy bien. Tiene uno que se llama, creo que es Las raíces, que es espectacular, y te puedo decir que tiene 10 páginas. Espectacular. Entonces, por recomendaros algunas cosillas de ella, como decía, en terror, bueno, terror ambiental no da mucho miedo, fue club de lectura del Patreon, sabéis que Nime no lee terror, y Nos devoró la niebla, lo pudo leer. Luego en fantasía, yo si tengo que elegir uno me quedo con Sangre Real, es autoconclusivo, también bastante corto, me pareció brutal. Y si os gusta el thriller policíaco, creo que es el único policíaco que ha sacado, pero Si un árbol cae en el bosque, me pareció buenísimo. O sea, muy, muy guay, la verdad. Y eso, Marina es otra de estas que podéis empezar por donde queráis, realmente. Leer sinopsis del género que os interese y decir, pues empiezo por aquí. Pero yo os recomiendo estos tres. Sí. A mí Nos devoró la niebla y me gustó mucho. Es cierto que decimos siempre que no leo terror, pero creo que tenemos que empezar a transformarlo en leo un tipo de terror como muy, Mm. pues, quizá thriller, de misterio, ¿no? Los que mezclan Sí, más terror con ambiental, misterio, más no. ambiental, sí, como que el terror Mm, realmente es de la ambientación más que de la trama en sí, ¿no? sí. Vale, vamos a pasar a Belén Martínez, que Belén Martínez es una autora de fantasía, de romantasy y de romance. Al revés, o sea, empezó en Ujú. romance, luego escribió fantasía y luego se pasó al romantasy, porque creo que el Vals de la Bruja no es romantasy, ¿verdad? Es fantasía. Hay gente que lo pone en romance, o sea, en romantasy, pero yo no lo pondría, sinceramente. Sabéis que nosotras ponemos a muchos libros en romance, o sea, perdón, en fantasía, y eso no quiere decir que el libro no tenga romance. Simplemente Exacto. que no es como lo que mueve la trama, ¿no? Está ahí, Ujú. aunque sea una cosa secundaria importante. Y Belén Martínez es enfermera y compagina pues, su trabajo con bastantes libros que ha publicado ya. Es cierto que hace tiempo que ya no publica y empezó como escribiendo muchas cosas de romance, se pasó a fantasía, ahora hablaremos, me estoy repitiendo, pero bueno, luego romantasy y de momento parece que se ha quedado ahí. Y vamos, ¿qué os recomendamos de Belén Martínez? Claramente Placeres Mortales, nos lo leímos a principios de año, creo que ha sido este año, ¿no? Cuando nos Creo hemos que a leído principios, sí, este año. Placeres Mortales, nos ha gustado mucho, está guay, tiene sus cositas, pero bueno, que en general estamos contentas con este libro y yo es que es el único que he leído de Belén y me ha gustado mucho su pluma. Tú te has leído El Vals de la Bruja y sí que has visto crecimiento en Sí, yo Belén. leí El vals de la bruja y Y el El alma del segundo, brujo, creo que es el segundo. El sí, tercero ya no lo he leído, no creo que lo lea. Pero sí que después, al leer Placeres mortales, noté mucha evolución. O sea, yo El vals de la bruja lo he visto puesto en Young Adult, New Adult y Adulta, y a mí me parece un libro muy juvenil, muy juvenil. Y que eso no tiene por qué ser malo, pero no sé, no me faltó bastante. Sé que es la saga favorita de Belén de muchísima gente, lo respeto, no es mi caso.
pero nada que ver con Placeres Mortales. Placeres Mortales, a pesar de que a mí no me gustó tantísimo como a ti, porque yo le saqué más fallos, me gustó mucho más. Me parece Mm. mucho más adulto. Está muy guay, la verdad que está muy bien. Sí, y que podemos tener nuestras cosas en cuanto a trama, que a mí me gustó más, a ti te gustó menos, pero lo que es la escritura de Belén y cómo te Es muy envuelve en bueno. la historia, es muy chulo. Y no sé, que yo sepa, no está trabajando en ningún proyecto ahora mismo, que seguro que está trabajando en alguno, ¿no? Simplemente no se ha anunciado. Pero bueno, la verdad es que me quedo con ganas. No creo que lea lo que tiene anterior, porque el romance no me interesa. Y la fantasía, si me dices que es muy juvenil y tal, pues tampoco. Pero Mm, sí que me ha gustado mucho Placeres. Nivel, quiero seguir leyéndote. Quiero, si vuelves a sacar un romantasy o sacas una fantasía, voy a tenerte en mi punto de sí. mira porque me ha gustado mucho cómo escribe Belén y la verdad es que tengo muchas ganas de ver con qué nos sorprende. Porque Placeres como que Yo fue quiero sacado un poco de leer la nada. Yo de ella quiero leer, creo que se llama Sangre de dioses, puede ser, que es así más nórdico, una ambientación nórdica, pero creo que también es romantasy, que es una portada así como azul hielo clarito y tal. También lo publicó, creo que si no fue antes, después de Placeres Mortales, pero por esa época. Tuvo que ser antes Y a ese le porque tengo ganas. Placeres es lo último que ha Pues publicado. justo antes, sería el Ah, que vale, sacó pues no sabía justo que este era antes. de Belén. Pues tiene Sí, buena pinta este también, ¿eh? sí, ese me llama un montón. Sí, En algún sí. momento lo leeré. Pues este en algún momento nos lo apuntamos en el TBR. Sí. Siguiente, también, ya es que soy muy pesada, con los autores nacionales que me gustan soy muy pesada. Iván Ledesma, autor de, thriller, terror, también escribe infantil. O sea, es que me hace mucha gracia los autores de terror que escriben cosas de terror muy bestias y luego te sacan un Infantil. libro infantil. ¿Es verdad? Dices: "Me encanta". O sea, Marina también. Marina no es tan bestia como Iván, ¿no? Pero sí, y Iván, una cosa que me gusta mucho es que tiene lo que la gente de su entorno hemos apodado el Ledesmaverso, que sería un poco el Cosmer de Iván, pero no tan exagerado. Pero en todos los libros, o en casi todos, le gusta meter conexiones, aunque no tengan nada que ver, porque igual te saca un terror paranormal y un terror realista, pero comparten algo, comparten una ubicación, o un personaje que salía en un libro sale en este. Lo bueno es que no necesitas una guía de lectura, no es necesario. Son estas cosas que simplemente si tú has leído otro libro y lees el siguiente, vas a decir, ah, mira, este personaje salía aquí o esto pasa en tal sitio. No es eso que digas, no, es que si no te has leído el anterior, esto no lo vas a pillar. O sea, el Ujú. libro se pilla perfectamente, solo que hay cositas y guiñitos y referencias que lo hacen todo cruzado y que te dan como una amplitud al mundo que tiene súper guay. Entonces, cositas así que os pueda recomendar de él. Tiene uno que se llama 184, el número 184, que este lo quiero destacar porque es una novela de ficción como de zombies. No es exactamente zombies, ¿vale? Pero va sobre una infección tipo zombie. Y claro, yo lo leí después de la pandemia. Y dije, hostia, ¿cómo lo has clavado todo el tema de cómo empieza un confinamiento, cómo empieza todo? Y cuando hablé con él me dijo, no, no, es que este libro yo lo escribí y lo publiqué mucho antes de la pandemia. Y me chocó mucho ver el proceso. Claro, es verdad que Iván ha trabajado en sanidad, ha trabajado en psiquiatría, así, o sea, sabe cómo funcionan estas cosas, ¿no? Pero me chocó muchísimo leer cómo el proceso era tan similar a lo que nosotros llegamos a vivir con el COVID, ¿no? Y cuando me dijo que lo había sacado antes fue como, hostias, que esto Un se ha poco vuelto realidad, predicción. ¿sabes? O sea, sí, sí, un poco predicción. Obviamente aquí no hubo zombies, ¿vale? Ni gente convertida en nada, pero está muy guay. Y luego otro que quiero destacar es Tres días en la calle El Ciprés, que tiene 200 páginas, 210, es súper corto, es thriller, terror. Y a mí este libro me enganchó cosa mala. O sea, creo que ya os hablé de él en el último resumen de lecturas, porque creo que lo leí en el trimestre pasado. Y me pareció muy, muy bueno. O sea, es que es muy bueno Iván haciendo esto. Y es un thriller terror adulto. A ver, no te va a acojonar porque hoy en día creo que es difícil también que un libro te asuste. Nos hemos acostumbrado tantos a las pelis de miedo que se basan en jumpscares y música y demás, que cuando eso no tiene un libro es difícil. Pero está muy bien hecho, da mal rollito y tiene escenas bastante tensas. Así que guay. A tope con Iván. Ole, yo voy a recomendaros también a una de las más prolíficas, creo que junto a Catherine, es Paula, Sí, a día de hoy, no quitando para. a Laura Gallego y todo esto. Paula Gallego, que muchas veces la gente se confunde con las dos, pero yo creo que ya casi la Ya no gente tanto. ya no tanto, ¿eh? Pero bueno, Paula ha publicado romance, ha publicado romantasy, juvenil, ficción, ahora distopía, ficción, porque ahora ha hecho un libro con Estefano hace nada, que es que no para esta mujer Mm, de escribir, y creo que es de ficción LGTBI, puede ser, como histórica. puede ser.
Y al final tenemos a una de las autoras más prolíficas de España. Y es un poco de todo. Yo he leído un romance que es Ofelia y el sueño de cristal. Está súper bien escrito, no me gustan los romances, entonces no me gustó mucho. Pero es mi gusto personal porque es un libro que está muy bien hecho, la historia da donde tiene que dar, o sea, está genial, solo que a mí no me gusta leer dramas. Tiene Gahueco, que es como un poco su primera trilogía de romance así más tocha. Y me he leído también Imperio de Sombra y Tormento, que es lo último que me he leído de ella, que es como una distopía con romance. Un poco élite plateada para que nos pongamos así en situación, pero sin nada Mm, que ver, ¿eh? O sea, totalmente distintas las tramas. sí. Pero un poco este nuevo género que está saliendo ahora de distopía romántica. Mm, Y tiene más cosas. Creo que ahora también acaba de salir un libro suyo juvenil con Salamandra. O sea, no para esta sí. señora, no para. Y creo que también está escribiendo el segundo de Imperio de Sombra y Tormento porque es biología. Ujú. Opiniones de Paula Gallego. Yo creo que escribe muy bien, pero no termino de conectar con algunas de sus tramas. Pero sí que os recomendaría, por ejemplo, de todo lo que yo he leído, yo sé que tú recomiendas más o sea, recomiendas Gahueco, yo Gahueco no la termino de recomendar, pero Imperio de Sombra y Tormento creo que tiene un argumento muy original, que la temática es algo que no solemos leer, que es diferente y que está muy chulo. Entonces, creo que ese, que es el último que ha sacado, está muy guay para empezar a leer a la autora. Y si ya te gusta, pues te empiezas a investigar. ¿Qué me apetece? ¿Me apetece ficción histórica? Pues cojo lo nuevo que ha sacado ahora de Estefano. ¿Me apetece romance? Pues tiene un montón de romances. Y ahora ya sí que es verdad que parece que se ha pasado un poquito más a la fantasía, que ahora está escribiendo, pues eso, Mm, fantasía, ficción, como que ya se está alejando un poquito más del romance y está probando con géneros nuevos y con cosas nuevas. sí. A mí, Imperio, Sombra y Tormento también me gustó mucho, o sea, os hemos hablado del libro alguna vez en el resumen, por ejemplo, y estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Y Amiga Hueco es que me gustó, o sea, sí que es verdad que el último se me deshinchó mucho, pero yo creo que Amiga Hueco me vino en el momento perfecto, ¿sabes? De Mm, quizá no estaba tan sobrecargada de tanto romantasy básico, que creo que tiene muy buen argumento, pero simplemente sí. creo que de cara al final se le hace demasiado todo lo que ha abierto. Mm. Pero me acuerdo que el primero, sobre todo, me pareció, o Y sea, tiene es que lo ideas muy disfruté muchísimo. originales. Es cierto que quizás no me gusta Mm, cómo las cierra, ¿no? O cómo las avanza, pero las ideas son exacto. cosas que no hemos visto en otros romantasis o en otros libros de Mm, fantasía con cosas. Entonces tiene cositas que están muy interesantes, Paula, y escribe muy bien, la verdad. sí, yo a pesar de eso, de la bajona que nos dio el último, para mí, si lo valoro ahora con el tiempo y en general, si buscas exactamente eso, que buscas un romantasy con escenas spicy, con una trama guay y demás, y con bastante tiene bastante política, tiene bastante combate también, a lo largo de la saga. Yo sí que os la recomiendo, pero teniendo en cuenta eso, ¿vale? Que para mí el mejor es el primero. Mm, Entonces, de ahí ya no es que vaya cuesta abajo sin frenos, pero baja bastante el nivel, sobre todo en el último. Pero en general, guay. Yo estoy contenta. sí. Y este último Vale, me ha entonces, sorprendido, o sea que os lo sí. recomendamos. Además le noto también, mira que no creo que Gahueco fuera juvenil, pero le noto un toque bastante más adulto a Imperio, Sombra y Tormento, quizá por todo lo que pasa al ser distopía, que a mí al menos la distopía siempre me da una sensación como más real. Y la prota me parece, creo que Es es muy la prota guay. que más me gusta de todas las que he Sí, leído de Paula, porque tiene ese puntito como de madurez que está muy guay. sí, es muy chulo. Vale, otro autor que solo tiene una publicación, pero se está haciendo un hueco Y que la enorme, que es tengo pendiente. lo tiene súper pendiente, que es Carlos Di Uriarte, que es nuestro autor nacional de Grimdark. La verdad es que también Carlos, yo entiendo que al tener ya bastante presencia en redes anterior, pues le ha venido muy bien el por fin lanzar el libro. Es un libro corto, ligerito, pero muy bueno, si no digo el nombre mal. Se me acaba de olvidar. Salitre y cenizas. Joder, me salía sangre y cenizas, digo, es San Armentrout, salitre y cenizas. Es muy guay porque es un Grimdark que yo creo que encaja muy bien incluso para el que no sea lector de Grimdark. Porque a veces pensamos en Grimdark y pensamos un tocho enorme de Abercrombie, súper pesimista. No, este es muy corto, tiene un toque bastante costumbrista y mira que a mí lo costumbrista me suele aburrir bastante y con este me lo pasé muy bien. Y es su primera novela publicada. Sé que está escribiendo, bueno, creo que Ujú. está ahora acabando el tercero, porque creo que va a ser trilogía. El segundo no se ha publicado, pero se publicará, yo creo, si no es este año ya será a principios del Será que el que viene, viene. supongo. Y la verdad que muy bien, muy recomendable, tanto para los que ya son lectores de Grimdark como para los que quieren meter un poquito la patita en el Mm. género. Creo que escribe muy bien, me gustó muchísimo y es que lo que tiene este libro es que que te meta un plot twist en el capítulo 2 ya es heavy.
Mm. Entonces, No es descarto, que me parece no, sublime. no sé si me dará tiempo de cara a este año, pero no descarto cogerlo pronto porque no me leí este libro en su momento porque yo venía de Los Diablos y venía un poco saturada con el Sí, Grimdark, porque a mí me satura el Grimdark. A mí me gusta, pero me satura. mm, Entonces quería un poco bajar eso. Entonces siento que ya Los Diablos está muy atrás. Y creo que es buen momento, ahora que estoy haciendo como mucho vaivén entre géneros, que mucho, me leo sí, un libro de un género y cambio a otro totalmente diferente, creo que no sería mala época quizás para cogerlo. No sé si me dará tiempo de pues aquí a sí. final de año, pero si no, a principios del que viene, antes del segundo, 100%. Además es que es Sí. súper corto. Yo os voy a recomendar a una autora también, mira, si os gustan las romcoms, por ejemplo, esta es una autora de romcom española que se llama Raquel Arbeteta. Es cierto que yo solo me he leído un libro de ella que me regalaron, pero es que me gustó tanto que Mm, creo que si os gusta este tipo de libros, por ejemplo, tipo Dramones y mazmorras, un poco Ali Hazelwood, yo al menos el que leí, pero es tipo jaque mate al amor, quiero decir, sin spicy, pero muy sí. lindo, de protagonistas muy lindos, juvenil y muy divertido. Em, y tiene un montón de libros. Últimamente publica con TBR Editorial y, por cierto, he visto que están todos en Kindle Unlimited. O sea, que es que si tenéis en Unlimited, Ole. todos los de Raquel de TBR, que tiene como 5 o 6, están ahí. Yo el que me he leído es Entre dos finales, que es como una romcom de época. Y es muy divertido, es un isekai, o sea, se ve teletransportada la protagonista al mundo de época, a una historia realmente que es los Bridgerton con magia. Y cuando no sigue el argumento, se muere y tiene que volver a empezar. Entonces está muy guay como va viendo, en plan de, no, es que esto es tal, como ella tiene muchos prejuicios antes de leer la novela, aunque se la ha leído 27.000 veces, y una vez dentro, como que está muy chulo el crecimiento de personaje que hace la protagonista, de, ay, pues esta no era tan tonta como yo me pensaba, yo juzgaba mucho a la gente hasta que estoy aquí dentro, y me pareció súper divertido, súper bonito. Y me gustó un montón, es que súper fan. Y ya te digo, me recordó a los vibes de Dramones y mazmorras, así, con protagonistas Mm, adolescentes, juvenil, pero muy divertida la historia. Y me gustó mucho y la tengo ahí fichada. Es cierto que de momento no me llaman el resto de romcoms, porque ya sabéis que yo leo romcom una vez cada 1000 años. Pero es que si os gustan las cosas de época, que yo últimamente estoy como muy fan, estoy ahí con los Bridgerton, tal, no sé ujú. qué, este os lo recomiendo un montón, autoconclusivo y súper ligero. Vale, ahora yo os voy a hablar de Jesús Cañadas. Me estoy dando cuenta que autores nacionales solo tengo autores de terror, o sea, yo no sé qué pasa, pero tenemos muy buen terror aquí en España. Jesús Cañadas, debo decir que solo me he leído un libro suyo, pero es de estos autores que con un libro ya te lo sienta todo y dices, vale, tú conmigo. Es autor, pues como os decía, de terror, thriller, tiene bastantes también con trama policíaca, a veces mete algún tinte fantástico, pero no escribe libros de fantasía como tal, que yo sepa, sino eso, ¿no? Pues yo qué sé, tienes un terror que a lo mejor se te torna algo sobrenatural, pues ahí tienes un tinte fantástico, ¿sabes? Mm. No, no es que sea fantasía como tal. Y para mí lo que lo hace especial, yo he leído Dientes Rojos, que también es bastante corto, y lo que creo que hace bastante especial a Jesús y que he leído opiniones de otra gente en otros libros que coinciden con lo que yo pensé con Dientes Rojos, que es que tiene un don para hacerte sentir cosas. Normalmente al ser terror, pues para incomodarte, ¿sabes? O sea, te da esa ambientación, te transmite también lo que quiere hacer sentir con la novela, que para mí una de las cosas que me gusta de leer terror o de leer libros a lo mejor un poquito más dramas o más oscuros es que a mí me transmita cosas. O sea, yo no siempre leo para ser feliz, o sea, sí, me hace feliz leer, pero me gusta que lo que lea me transmita algo, que me deje una emoción, que yo cierre el libro y yo me quede un ratico con esa emoción de decir, uff, qué agobio, o qué bonito, o qué feliz, o qué triste. Y creo que lo hace muy, muy bien. Ya os digo, Dientes Rojos a mí me encantó y me han dicho que Fundido a Negro, que lo tengo ahí mirándome desde la estantería, que será, me lo leeré esta Spooky Season seguro, me han dicho que es todavía mejor. Así que no tengo más que decir. O sea, lean a Jesús Cañadas, Fichado. empiecen por Dientes Rojos. Luego tenemos a Mónica Gutiérrez, que también la deberíais de conocer porque la hemos traído también al podcast. Mónica escribe sobre todo cozy y feel good, sin fantasía. Y es súper prolífica, también tiene un Bueno, montón de algunos sí que tiene un libros. toque, Alguno tiene como realismo pero un mágico, toquecito. diríamos, más que fantasía, ¿no? Más realismo, que lo estuvimos Bueno, el de Una mirando con Navidad ella. Escocesa. Con, Mm, sí, mucho cuento navideño, muy sí, de ponerte el corazón calentito. Yo he leído La librería del señor Livingston, tú has leído un montón de libros de Mónica. yo me los he leído Y prácticamente todos. sí, y la verdad es que tenéis el episodio navideño de la temporada 2 que lo dejaremos también enlazado abajo, donde hablamos con Mónica. Además, ella es súper fan
de El Señor de los Anillos, ¿verdad? Y tiene un de montón Tolkien. de Tolkien, sabe muchísimo del tema y fue como muy interesante el episodio porque ya no solo nos habló de toda su de cómo empezó a escribir y de todo, sino que también nos habló un poquito de esto, de Tolkien y tal, y yo creo que está muy guay. No sé si quieres, Sí, es muy guay. recomendar algún libro suyo para empezar, uno en específico o 2. Bueno, como la librería del señor Livingstone es, pues es el que has leído tú, que a mí me encanta, también diría El noviembre de Kate. El noviembre Ujú. de Kate me parece muy bonito. A ver, todos me parecen muy bonitos, ¿vale? Pero el noviembre de Kate le tengo especial cariño a ese libro. Es muy, muy chulo. Y también tiene un poquito el para ver por dónde leer y tal, también tiene libros, sobre todo se nota mucho el amor que tiene por la escritura y por los libros en sí, pero por ejemplo tiene uno que si os gusta el teatro se llama Sueño de una noche de teatro. A mí, por ejemplo, ese no me mató mucho, pero porque yo y el teatro pues no somos muy amigos, pero si os gusta el Mm. mundo del teatro también está muy bien. No sé, le gusta hacer a veces cosas un poco como temáticas. Tiene un libro que se llama Un hotel a ninguna parte, que es todo epistolar, o sea, tú el libro entero son emails de gente, y yo pensaba que un libro escrito a base de emails, me aburriría bastante, y la verdad que es súper interesante, o sea, lo hace muy, muy bien, el que tú Mm. consigas entender una historia a raíz de los emails que intercambia la gente. Es muy chulo. A mí es que me gusta mucho, Mónica, y siempre te hace sentir muy a gustito. Es muy guay. Otro autor, ¿cómo De no? De terror. terror, es que de te Emilio Bueso. Emilio Bueso, de nuevo, hace terror thriller, sí que es verdad que él tira más también a veces hacia ciencia ficción, distopía. La única distopía suya que he leído, no tiene nada de fantasía, o sea, a mí me dejó un mal cuerpo ese libro, decir: "Es que estamos de cabeza a acabar en lo que está pasando en este libro", que es Cenital, el libro se llama Cenital, lo publica Valdemar. Y joder, ese libro me dejó un mal cuerpo, no por lo o sea, no por miedo ni por nada, sino porque realmente me parecía tan posible acabar como estamos como está la cosa en ese libro, o sea, muy guay. Tiene también, Naturaleza muerta, que es pasa en Valencia, en la Albufera. Es muy guay, también es bastante costumbrista, pero al final tienes toques de ciencia ficción medio cósmica, que dentro de ser medio cósmica está guay, porque ya sabéis que yo el cósmico lo llevo muy mal, pero el final se puede interpretar tanto cósmico como no cósmico, o sea, es muy curioso. Y está muy guay. Y para mí otra vez lo que destaca Emilio es que todos sus libros son muy deprimentes, o sea, son muy pesimistas, es una visión del mundo como muy decadente siempre, Un poco y aún Grindark, así, podríamos decir. sí, sería como un poco de Grindr sin ser fantasía, ¿sabes? O sea, es una visión siempre muy catastrófica del ser humano. Y es muy bueno también, me gusta mucho. Tiene una saga que creo que es ciencia ficción no futurista, o sea, ciencia ficción más bien, supongo que distópica, no la he leído, pero lo tengo en casa, que creo que se llama Los ojos bizcos del sol, que lo publicó Ediciones Gigamesh, lo publicaron por separado y luego hicieron un pack que viene los 3 en uno. Y lo tengo en casa y tiene buena pinta, hay gente que está súper flipada con esa serie, mira que tiene muchísimo tiempo, pero bueno, es muy guay y además es un tío muy majo. Genial. Luego tenemos a Guillem López, un poco en el camino parecido a Sí, yo creo Emilio que se Bueso, parecen, ¿verdad? pero Porque además más cósmico. también, sí, como es también valenciano y también escribe cosas sobre la Sí, Albufera y sobre Valencia, según Guillem, él escribe ficción especulativa oscura y literatura extraña. Yo lo llamo terror cósmico, porque los dos que he leído de él a mí me han recordado a sí, ficción, es ciencia terror ficción cósmico. rara, pero terror cósmico, pero que realmente terror, terror tampoco. O sea, es lo que No, hemos dicho siempre, lo de la ambientación, ¿no? La sí, oscuridad, mal rollo, pero lo que es miedo no da miedo. Y nosotros hemos leído Lago Negro de tus ojos y que es muy cortito, está guay, es muy pequeñito. Y luego hemos leído también Ardiente Sol de la Infancia. Creo que hemos leído las dos lo mismo, ¿verdad? lo mismo, sí. Y bueno, ¿nos gusta el terror cósmico? Pues no especialmente, pero está guay. Bueno, está bien. Si os gusta, os lo recomendamos Sí, porque tiene cosas muy raras y sobre todo el a mí el cortito, el lago de negro Negro de tus ojos, está ese, bien. a mí me gustó más. El otro se me hizo demasiado cósmico ya y se me fue un poco la olla, en plan, no sé qué Sí, estoy leyendo. porque es que mezcló cósmico con un poco, costumbrismo, con un poco ciencia Es muy ficción. raro, sí. Entonces es como un poco extraño, pero El lago negro de tus ojos está guay, te deja pensando en el final, en plan de esto será así, no será así, y creo que eso está muy guay. Que te deje así, que no Sí. entendemos del todo el final, pero es la intención del autor, ¿no? Que te quedes un poco rayado. Sí, al final es lo que pasa que a nosotras, pues, no nos gusta quedarnos con esa sensación, ¿sabes? Pero No sé qué ha pero yo pasado. cuando lo hablo con gente digo: "Es que no me gusta porque es que no entiendo qué está pasando", y me dicen: "Ya, es que esa es la gracia", y yo: "No, no tiene ninguna gracia no enterarme de qué está pasando, ¿vale?". Pero bueno, y por último, yo os quería hablar de Isabel del Río, que también, de nuevo, terror, ciencia ficción,
Y le gusta mucho también jugar un poco entremezclar al menos lo que yo he leído de ella, entremezclar la realidad con estas partes más de ficción, de ciencia ficción. Yo personalmente, recomendaciones. No es mi favorito porque de nuevo estamos en terror cósmico, pero Madre lo tenéis tanto en catalán como en castellano, yo lo leí en catalán. Es terror cósmico centrado en la maternidad, bastante futurista, es muy, muy chulo. O sea, realmente yo aquí, sin gustarme el género, creo que es el libro del género que más me ha gustado de los que he leído. A pesar de que el final, lo que digo, creo que no soy suficientemente inteligente para entender lo que está pasando. Pero está muy guay y es muy corto. Y luego tiene una saga, creo que es biología, creo que acababa ahí, bastante más juvenil, que yo me lo leí el año pasado y creo que podría encajar guay en lectores a partir de 14 años, 14, 15 años, que el primero se llama Rojo sobre Negro, el segundo no me acuerdo del nombre, pero bueno, son idénticos los dos libros, solo cambia la combinación de colores, rojo y negro. Y este es muy chulo también, la prota también es más joven, creo que pues eso tendrá pues 16, 15, no me acuerdo. Pero también juega un poco con la ciencia ficción en el sentido de que es una niña normal que va al cole, pero tiene una especie de don que le hace poder atravesar ciertos portales, no sé, es muy guay, pero es ciencia ficción, no es fantástico. Y está muy guay. O sea, ahora ha sacado uno que se llama No al Viro al Bosc, creo que solo lo ha sacado en catalán, que estoy esperando a que alguien lo traduzca porque me gusta más leer en castellano que en catalán, pero que también tiene muy buena pinta y ese es más, creo que va a ir más en el rollo Nos devoró la, ¿sabes? Mm, Ese rollo más terror. Y ya está. Bueno, sí, y Carlos Ruiz Zafón, que aunque no vamos a hablar de Y él porque no Carlos Ruiz estaba en la Zafón, por escaleta, favor. Carlos Ruiz pero Zafón. Liara nos lo recomienda. No hace falta decir nada de Carlos Ruiz Zafón, igual que no hacía falta decir de Laura Gallego, porque es que me parece, fue de los mejores escritores que hemos tenido en este país. Una pena que ya no esté entre nosotros. Pero de verdad, si no habéis leído a Zafón, leer a Zafón es que yo cuando fue uno de los libros que me hizo volver a enamorarme de la lectura después de Harry Potter, que fue El Príncipe de la Niebla, que fue una lectura obligatoria de la ESO, y doy gracias a esa profe cada día y cada minuto por poner ese libro, porque era de las pocas profesoras que realmente sabía lo que quieren leer la gente joven, ¿sabes? No de estos que te dicen: "Venga, vamos a leer". Nada de Carmen Laforet, por Dios, qué sopor, con 14 años. ¿Quién se lee eso con 14 años? Yo no me acuerdo de nada. Pues eso. Pero es que es muy bueno, bueno, era muy bueno y tanto El Príncipe de la Niebla como El Cementerio de los Libros Olvidados, esa tetralogía, creo que son 4, es que es sublime. No Mm. tengo más que decir. Y el audiolibro es precioso también, si queréis escucharlo. A mí me pasó con Laura Gallego, que tengo una profe que en sexto primero de la ESO, creo que en primero de la ESO fue, nos puso Crónicas de la Torre. ¿Quién se lo había leído ya? Yo. Pero me Tú. encantó. En plan, me ha puesto una lectura obligatoria que ya he leído. Voy a Eh, volver a leerla. Sí, me la volví a leer. Y fue muy guay, me gustó un montón y es un poco eso, el qué guay encontrar profesores que nos pongan de lecturas obligatorias libros de autores nacionales, que los podamos dar a conocer, pero que sean acordes a, A a la la edad. edad, porque yo me leí el de Zafón muy joven y no me gustó, pero porque es que era demasiado pequeña para leerme ese libro. A Entonces mí eso me también pasó con La sombra con del Zafón viento, creo. también, sí, con otro profesor diferente, que al año siguiente nos pusieron La sombra del viento. Claro, estamos hablando de cuarto de la ESO. ¿Qué edad tienes en cuarto de la ESO? ¿15 años? Sí, 15, Más o 16. menos. Claro, y yo dije: "Qué guay, el mismo señor que el libro que me gustó tanto". Y en la primera vez La sombra del viento no me gustó nada, me pareció superaburrida. Y cuando la he vuelto a leer de adulta, ha sido como: "Joder, qué librazo". Pero Claro. simplemente creo que no era para la edad. Y cuando lo volví, bueno, lo escuché en audiolibro, dije: "¿Cómo estábamos leyendo esto con 15 años?". O sea, es un libro muy adulto, con cosas serias. Sí, y el que sea el mismo autor no significa que puedas leerte toda la Claro, bibliografía una detrás de otra, que el mismo autor, como estamos viendo, hay algunos que te hacen terror y te hacen infantil. Entonces, claro, saber claro. un poquito a quién recomiendas, pero bueno, ole esos profesores de castellano que nos hacían leer libros y que hoy en día hacen leer libros, tanto nacional como internacional, pero acordes un poco a la edad, que sé que es complicado porque como hoy todo en día, todo es juvenil o todo es new adult, y ahí hay un pito río que ya entraremos en esa historia más adelante, pero sí, sí. Hay un problema con el tema de la clasificación por edades y de libros, pues,
cosas Mm. así. Pero bueno, esperamos que os haya gustado el episodio. Darnos un like si habéis llegado hasta aquí. Suscríbete. Y si nos queréis dejar recomendaciones en comentarios, porque por ejemplo, aunque nosotras nos podamos recomendar mucho de romance puro porque no es un género que leamos, a lo mejor hay mucha gente que nos escucha que sí que le gusta mucho. Entonces, si tenéis alguna recomendación de autores nacionales de esos géneros o de cualquier otro género, pues, o policíaca, por ejemplo, os hemos recomendado a alguien policíaco, no Lo que porque no, queráis, sí. porque no leemos policíaca, pero hay muchos autores muy buenos de policíaca en España y muchas autoras. Así que pues eso, déjanos en comentarios vuestras recomendaciones y les echaremos un ojito. Y nada, nos vemos la semana que viene en YouTube, en Spotify y en Patreon. Y un besito para todos. ¡Mua!